Hola, buenas noches, ¿qué tal? Otra vez verde, otra vez sopa, ¿no? Marcelo, siempre, a ver, no te lo voy a decir a vos que haces economía, pero siempre lo mismo. Yo creo que ya desde nuestra cuna que tenemos este problema del dólar. Mirá, volvió el termómetro del dólar. Ahí, polémico. ojalá estuviera abajo, estamos ahí para que se vea, arriba de 145. Y mirá, el super cepo. El super cepo. Volvió también, Así es, sí, volvió. Lo teníamos guardado. O sea, a ver, cepo con Cristina, cepo con Macri, Sí. super cepo con Alberto y todas las implicancias políticas, sociales, económicas que tiene precisamente esto, porque es vasto, no es el dólar, es en todo caso un reflejo de cosas mucho más profundas que están pasando en el país. Sí, ¿no? Marcelo, y que además se refleja en la vida diaria de todos los argentinos, ¿no? Cuando vas a comprar, cuando tenés que hacer alguna operación inmobiliaria, todo, el tema medicamentos, todo repercute. El tema precio. Bueno, todas las voces esta noche aquí en A Dos Voces, del gobierno, de la oposición, de sectores independientes. Va a estar el jefe de gabinete Santiago Cafiero, pero vamos a empezar, como decimos, otra vez sopa, otra vez verde, porque la verdad hicimos un reconto, ¿no? Sí. Ahí estamos en la Casa Rosada. Ahí está Santiago Cafiero, pero a ver, ¿por qué decimos otra vez verde, otra vez sopa? Por esto, con sus protagonistas. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar... de aquí a la eternidad. El que depositó dólares recibirá dólares. El presidente dijo, los que compran a 2.50 van a perder. ¿Pierden? Yo creo que van a perder. He decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Vos, Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Pero tenía 24.000 dólares, tampoco te creía que era gran potentada, pero todos nos tomamos el trabajo de especificarlo porque... Hace falta cuidar los dólares. Hoy el dólar es la preocupación. ¿Por qué? Porque nadie puede ahorrar en pesos porque la moneda está enferma con la inflación. Lo vamos a curar y vamos a tener nuestra moneda sana. Y eso va a acabar con el conflicto. Tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso. Al inefable Tato Bores, hablando de lo que ya era el gran problema de los argentinos. Cuando digo... Bueno, Marcelo, esto de Tato Bores es de la década del 60. Casi 60 años tiene... Y qué vigencia, ¿no? Y qué Porque incluso vigencia hasta que los tiene. valores que habla son muy parecidos a los actuales, nada más que eran otra moneda, ¿no? Pero además creo que además está en la cultura de los argentinos. Para bien o para mal, pero está en la cultura de los argentinos Sí. ahorrar en dólares. Para mal, esto está claro, pero no es que el argentino es un ser diabólico que ahorra en dólares, ¿no? Ahorra en dólares porque la reserva de valor lamentablemente está en dólares y no en pesos. El peso se ha transformado en una moneda de cambio. Hoy el presidente de la Nación, que es otra historia, que lo repiten los distintos gobiernos, lo repitió Cristina y lo veíamos, lo repitió Macri, habló, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Pero el problema, Marcelo, que el argentino no ahorra en pesos porque no confía en nuestra moneda. Pero además acá no es una cuestión política, porque yo calculo, y creo no equivocarme, que hay dirigentes o funcionarios, que quieras llamarlo,
peronistas, kirchneristas, del PRO, de la coalición cívica, radicales, todos ahorran en dólares. Sí, efectivamente, No es que así porque están vos... las declaraciones. Exacto, no es que porque vos estás con Cristina no ahorras en dólares. Ahorran en dólares. Efectivamente, ¿no? Obviamente esto tiene muchas explicaciones. Hay una cuestión clara, y lo veíamos en el video, este problema es un problema recurrente. Lo extraño es que las distintas dirigentes o fuerzas políticas o funcionarios no traten de buscar algún mecanismo para evitar caer siempre en lo mismo. Porque, ojo, cuando sube el dólar, no es que si no, coche, subió el dólar, mirá el termómetro, esto, lo otro. No, esto tiene impacto. Quizás esta devaluación no, esto de estos días, pero el ajuste del dólar, pensá que, por ejemplo, el dólar a comienzo del mandato de Alberto estaba a 63 pesos, ahora está a 80, el que regula los precios. Sí. Esto tiene impacto sobre los precios. Y obviamente tiene, mucha gente dice que tiene un condimento político importante la hora, a partir de cierto avance de Cristina Fernández de Kirchner sobre decisiones de Alberto Fernández, digamos, muchos lo toman en el caso Vicentín en adelante, ¿no? Que en un ratito se lo vamos a preguntar a Santiago Cafiero. Sí, Marcelo, porque el tema es si los cepos o super cepos, como quieras llamarle, de Cristina a Fernández pasando por Macri, si en realidad terminan dando resultados. Bueno, el resultado es de muy corto plazo. Si da resultado, que trata de no perder reserva. A mediano plazo, obviamente no. Por lo menos, digamos, ni el cepo de Cristina evitó la fuga de capitales, ni el cepo de Macri evitó la fuga de capitales, ni este cepo, digamos, este año se fue mucho dinero también. Pero, Marcelo, te lleva unos días, pero ¿se está evitando pérdida de dólares del Banco Central con este supercepo? Mira, desde que se aplicó, bueno, hay que decir que no se pueden comprar dólar ahorro, o sea, no se puede comprar porque no está funcionando el sistema. Esta es la realidad. Verdad, te meto una pregunta y te voy desviando por camino. ¿Vivimos un virtual feriado cambiario? Sí, claro, o sea, a ver, el día miércoles de la semana pasada, esta medida lleva una semana. No se pudo operar, jueves tampoco, viernes tampoco, lunes, martes y miércoles tampoco. Aparentemente mañana el Banco Central es por otro de los temas que también se hace cargo. Bueno, la decisión está tomada, puede ser buena o mala, es una decisión política, obviamente apuntó a preservar las pocas reservas que tenemos, ¿no? Pero después la instrumentación, la verdad, fue muy fiasco. O sea, organismos del Estado peleándose para ver si damos los datos o no damos los datos. Al final tuvo que intervenir ayer Alberto Fernández para poner un poco de orden y que el sistema, la posibilidad de que funcione el home banking ocurra en los próximos días. Por eso te preguntaba... No mañana, porque mañana se reúne el Banco Central, va a aprobar la nueva metodología, que el ANSES le transfiera la base de datos y el Banco Central la va a disponer a los bancos. Pero a todo esto, digamos, el ANSES el lunes o el martes sacó un comunicado, perdón, el lunes, diciendo que no iba a dar la base de datos. Entonces, perdóname, también estas cosas instrumentales, ¿por qué te digo que esto es importante? Porque al no operar el mercado de ahorro, el dólar ahorro, y al no poder entrar, vos entrabas en el home banking y no podías hacer, mucha gente empezaron delirios, versiones antojadizas, le metieron un montón digamos, ya tenemos mucho problema, encima le metieron, volvió la versión de la caja de seguridad, de los... Sí, vuelven siempre esas versiones. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad. La verdad, hoy no tiene nada que ver con la realidad. Pero yo te preguntaba si el Banco Central había logrado frenar el drenaje de dólares. Te decía, el miércoles de la semana pasada, el Banco Central compró 15, venía perdiendo 100 millones por día, más o menos. 15 millones compró. El jueves y viernes perdió 40 cada día. El lunes compró 30 millones. Ayer perdió otros 30 y hoy compró 10. O sea, lo que parece que ha logrado es bajar el ritmo de salida de capitales. ¿No? Todavía no le ha puesto el torniquete total. Estos son los números del día de hoy. La tendencia es que cada día se pierde menos dólares, pero la pregunta es cómo sigue esto, ¿no? Lo que todo el mundo dice, bueno, ok, esto es una medida de excepción. El gobierno te dice, mira, yo de Macri recibí muy bajas reservas, y está el COVID, y bueno, y llegamos a esta situación, y prefiero preservar los dólares para evitar que el Banco Central se quede sin dólares, y lo que dijimos el miércoles pasado, como estaba Pese acá, un Banco Central sin dólares es una puerta a la hiperinflación. El tema es cómo va a afectar esto la vida diaria de todos los argentinos. Claro, por eso digo, esto es
inmediato, pero ¿qué pasa para más adelante? Digamos, el cepo eterno no existe, digamos. Como viste, lo escuchaba a Caballo, el 1 a 1, esto va a ser eterno. Bueno, digamos. pero te digo una cosa, no son eternos los cepos que te salís, pero después vuelves a entrar. O sea que si vos mirás en el horizonte, no ves un horizonte, decís, mira, ya el cepo se va a abrir. A ver, la situación de caída de reservas, lo que tiene que ver es con la incertidumbre sobre lo que va a pasar en la Argentina. Esto claro, este es el... Después puede haber, así como hay versiones antojadizas, de delirios, de la caja de ahorro, los depósitos a plazo fijo. Miren, les quiero decir que los depósitos a plazo fijo están, todo el dinero de la gente está resguardado. Está garantizado el Banco Central. Con Macri el año pasado, cuando pusieron el cepo, o antes de poner el cepo, se perdieron un montón de dólares. La gente iba, ¿te acordás que iba a 1000? O sea, que pasa tantas veces ya no olvidamos. Y bueno, ahí tomó una buena decisión el Banco Central de decir, bueno, ¿quieren los dólares? Sí. La gente fue, el primer día retiró, el segundo día retiró, el tercer día retiró, como podía retirar, dejó de retirar. Y además con Alberto Fernández habían empezado a crecer de vuelta los depósitos en dólares, que la gente volvió a poner en el banco viendo que estaba todo más o menos tranquilo. Así es, pero acá el tema es la incertidumbre. Hay incertidumbre política, hacia dónde va el gobierno. Eso genera también incertidumbre económica. En el medio un cuadro económico muy complejo porque hace 9 años Argentina no crece, decrece. 9 años. Y los números, por supuesto, empujados por la pandemia también, pero hoy tuvimos una cifra realmente alarmante de la pobreza y la desocupación que hay en la Argentina. Bueno, que tiene que ver precisamente con este o sea, veníamos mal y el freno de mano de la pandemia, bueno, hoy 13,1% la desocupación es un dato de los más altos desde el 2004, ¿no? Así que mira, vamos acá en el piso tenemos todas las voces, todas las opiniones. Está Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Está Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios. Está Roberto Kachanowski, está Artemio López, está Ricardo López Murphy. Vamos a hablar con todos ellos, pero ahora nos vamos a gobierno. Sí, está Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. ¿Cómo le va? Buenas noches, Cafiero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Usted sabe que, bueno, comentamos con Marcelo, cada vez nosotros ya somos grandes, hemos visto del retorno a democracia hasta ahora todos los presidentes, y cada vez que un presidente habla algo de el dólar, o como dijo hoy Alberto Fernández, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos, uno dice con la experiencia, ¿para qué dicen estas cosas? Porque después terminan siendo prisioneros de sus propias palabras, ¿no? Por la cultura que hay en la Argentina del ahorro en dólares y desconfianza del peso. Bueno, claramente es un tema estructural, siempre el tema de las divisas es un tema estructural en nuestro país, ya hace muchos años que esto es recurrente y sobre todo, bueno, esto tiene aristas distintas, pero por un lado puede ser a partir del crecimiento y del desarrollo económico industrial, sobre todo que tiene la Argentina, requiere de importaciones, eso requiere de dólares y quizás eso no va compasado con las exportaciones, entonces esto hace que, bueno, como bien se puede explicar, esto hace que esos desequilibrios terminen repercutiendo en la cantidad de dólares que necesita una economía. En ese sentido también, bueno, la pulsión que tienen muchos argentinos en ahorrar en dólares y, bueno, en ese sentido también, obviamente que ahí hay una cuestión cultural, pero que hay que ir modificándola, evidentemente hay que ir modificándola. Sí, lo que pasa es que se modifican con buenas políticas, ¿no? Porque esto no es voluntarismo, es decir, va a ahorrar en dólares, ahorrar en pesos, no, ahorrar lógico, en pesos. No. Esto, no, si no. la política no funciona... ¿Cuáles son las buenas políticas? No, pero ¿cuáles son las buenas políticas? Bueno, una que genere crecimiento y que genere exportaciones. Hoy hay instrumentos... No, sí, en medio de la pandemia, pero a ver, hoy vos tenés instrumentos de ahorro en pesos que le ganan a la inflación, hoy tenés instrumentos de ahorro en pesos que son muy valorados, donde tenés una gran cantidad de pesos de la economía argentina en esos instrumentos. Ahora, bueno, obviamente que esto es un tema largo. Vos pensás, esto ni siquiera va a terminar en un gobierno, esto no se puede resolver de la noche a la mañana, menos se puede resolver en un país que tiene una crisis del macrismo, recesión, inflación, desocupación, pobreza. A esa crisis se le monta una crisis global como la de la pandemia. Si en ese momento nosotros encima queremos hacer un cambio de conducta en el ahorro de los argentinos y argentinas, y es bastante utópico.
Lo que sí nosotros necesitamos hacer es empezar un camino y mostrar un sendero. Por eso nosotros empezamos por el principio. Trabajar y operar sobre la reestructuración de la deuda que nos había dejado el macrismo y de ese modo poder estirar los plazos de pago, de ese modo bajar los intereses de 7 a 3%, es decir, hacer una deuda sostenible en el tiempo. Una vez que nosotros pudimos reestructurar esa deuda, ahorrarle a los argentinos casi 40.000 millones de dólares que no vamos a tener que pagar y que vamos a poder destinar a otra cosa. Ese ordenamiento de la reestructuración de la deuda, que llegó a niveles récord del 99% de aceptación, evidentemente es parte de las herramientas que vos estás reclamando. Claro, Marcelo, ahora, que tienen que ver con, bueno, cómo se va saneando la economía. Claro, pero ministro, mire, le voy a decir, prácticamente este año, bueno, se pagaron 4.000 millones de dólares de la deuda, pero a raíz de la negociación se dejó de pagar, o sea, se ha reducido drásticamente la salida de dólares por pago de deuda. La balanza comercial es positiva, es muy positiva, creo que son de más de 10.000 millones de dólares. Esto quiere decir, y faltan dólares, muchos interpretan que esos dólares se han ido, no están en el Banco Central, porque hay una incertidumbre política. Muchos dicen que el avance de Cristina sobre decisiones de Alberto Fernández o imposiciones también le metió mucho ruido a toda la situación política y económica, y desconfianza. No, eso no es así, en absoluto. Lo que está sucediendo es que Argentina debe recomponer su capacidad exportadora, debe recomponer la gran usina de dólares. ¿Cuáles son las usinas de dólares que tiene la Argentina? Bueno, o los dólares los consigue por producción, exportando trabajo y producción, industria nacional, materias primas, exportando trabajo argentino, entonces consigue los dólares, eso es el círculo virtuoso, eso es lo que todos deseamos, o los consigue vía endeudamiento. Esos fueron los 4 años ficticios del macrismo, donde la lluvia de inversiones fue de corto plazo, fueron inversiones financieras que no fueron a cambiarle la realidad de vida a nadie, sino que lo que hizo fue que cuantiosas sumas de dinero las ganen los amigos del expresidente. Y eso es lo que sucedió. Estos son los dos modelos. Por eso nosotros decimos, nosotros el 27 de octubre, Cristina y Alberto se comprometieron con los argentinos a cambiar las prioridades. ¿Qué prioridades? Abandonar ese modelo de especulación financiera ligado al endeudamiento, ir hacia un modelo de producción y de empleo. Ese modelo de producción y de empleo, aparte, tiene que tener un componente principal de alentar las exportaciones. Y esos son los dólares genuinos. Eso es lo que puede, aparte, tranquilizar el mercado de cambio. Ahora, Cafiero, algo no le está fallando al gobierno, porque un punto importante es tratar de captar inversiones a la Argentina. Y la verdad que usted ve el clima que hay sobre la Argentina, y no es precisamente de que lleguen al país inversiones, que las necesitamos y mucho, sino además la desconfianza sobre lo que puede pasar acá y sobre las empresas argentinas. Fíjese cómo han caído las acciones. Mira, no, eso no es así. Acá hay empresas que están invirtiendo. Peugeot, con el presidente, lanzaron el nuevo 208, una inversión de 300 millones de dólares. La empresa Quilmes, hace 2 semanas, una inversión de 50 millones de dólares. El día de ayer el presidente estuvo en una fábrica de producción de línea blanca que también hace heladeras y lavarropas, y que están invirtiendo. Esa es la Argentina productiva, no la Argentina de las fake news y las noticias falsas que se divulgan. Esa es la Argentina de verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como decís vos, Edgardo, yo te entiendo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, hay una pandemia. ¿Dónde hay inversiones extranjeras directas? ¿En qué países hay? Lo que nosotros estamos viendo es que los empresarios argentinos, nuestras pymes, empiezan a confiar ya hace tiempo en este tipo de modelo, un modelo que va a estimular el consumo, que va a redistribuir la riqueza de otro modo, no para un puñado de amigos del expresidente, sino que lo va a redistribuir para los sectores que empujan con su consumo también a la producción de bienes y servicios en Argentina. El 70% de lo que se produce en Argentina se consume aquí. Entonces tenemos que montar nuevamente un mercado interno vigoroso. Y eso son decisiones políticas, y esos son modelos de país. Los modelos de país bien distintos. Acá había un modelo de país que te decía que te habían querido convencer de que vos podías tener un aire acondicionado. Y después acá está el otro modelo de país que el día de ayer estimula
a nuestras pymes a que sigan fabricando y lance una línea de financiamiento a 36 meses con tasa subsidiada a tasa fija, para que te compres un electrodoméstico en 100.000 pesos. Bueno, esos son los dos modelos de país que están en pugna. Ahora, Cafiero, está, bueno, hay muchas dudas sobre cómo, hablando de modelo de país, cómo sigue, porque evidentemente calculo que el cepo es una medida de excepción y es una medida para evitar la pérdida total de reserva. Pero ahora, después de esta medida, ¿cómo sigue? Porque le digo, está bien el análisis que hace, pero desde que se arregló la deuda, cayeron los bonos argentinos, subió el riesgo país, cayeron las acciones argentinas, aumentaron la compra de dólares de ahorristas, de pequeños ahorristas, 1.500 millones de dólares en agosto, 10.000 millones iba más o menos el mes de septiembre. O sea que todos esos datos que son objetivos, le estoy diciendo, no está indicando que hay como credibilidad. No, pero parte de esas ventas del Banco Central tienen que ver con importaciones que están yendo a la producción, que van a generar empleo. Parte de esas ventas de dólares tienen que ver con eso. Eso es todo el mercado, todo el MULC completo, cómo opera. Pero por otro lado, no me quiero escapar a lo que decís. Es cierto, obviamente que estamos en un tránsito, obviamente que son medidas transitorias. Ahora, sin mentirle a la gente, las medidas son transitorias hasta que realmente Argentina pueda recomponer este círculo virtuoso de conseguir dólares a partir de la exportación, a partir de que la Argentina pueda volver a a producir y a recuperar todo el retroceso que hizo el macrismo durante 4 años. Nosotros tenemos que volver a poder producir, tenemos que volver a poder generar empleo. Argentina hace tiempo que está en esta situación. Y vuelvo a insistir, a esto se le monta la crisis global de la pandemia. Vos hablabas anteriormente del tema del desempleo. Y es cierto, y nos duele. Por eso nosotros hemos tomado medidas, decisiones políticas. No dejamos a la suerte a los argentinos y argentinas, sino que hicimos el ingreso familiar de emergencia, a 9 millones de argentinos abarcamos, hicimos el ATP, la asistencia al trabajo y la previsión, llegamos a 3 millones de trabajadores y trabajadoras donde el Estado Nacional le pagó la mitad de su sueldo. Es decir, tuvimos políticas muy agresivas y muy activas, porque obviamente estábamos viendo cómo estaba impactando la pandemia. Ahora, de todos modos, obviamente que la Argentina lo que necesita, eso no es un modelo de país, claramente son medidas de emergencia. Un modelo de país es un modelo, que trace lineamientos específicos para nuestras pymes, para nuestros comercios, para la economía del conocimiento, para la ciencia y la tecnología, para el desarrollo en general. Y en este sentido, fíjate una cosa, nosotros teníamos una línea de crédito de 360.000 millones de pesos destinados a las pymes, a una tasa del 24%. 24% es la tasa de referencia hoy de las pymes que quieren acceder a un crédito. Sí. Sin embargo, el año pasado era alrededor de 60, 70 puntos. Esos 360.000 millones de pesos ya se prestaron todos. Ya se prestaron todos. Ahora estamos pensando en una nueva etapa con esos créditos. Quiere decir que estamos recuperando el crédito en Argentina, quiere decir que la inflación también está bajando, también hay que tener esto presente. Nosotros tenemos proyectado este año una inflación, la que presentó el ministro Guzmán el día de ayer, de arriba de 30 puntos y no 53,4 como dejó el macrismo. Cafiero. Es decir, obviamente que estamos acomodando de a poco las variables. Si lo que se pretende son soluciones mágicas, este gobierno no le va a mentir a la gente. Usted mencionó en esta charla 4 o 5 veces la herencia de Macri, que es verdad, como también era verdad la herencia que le dejó Cristina Macri. Ahora, llega un momento que el argentino la corre al costado la herencia, porque pasan los meses y le empieza a facturar directamente al gobierno de turno. Le pasó a Macri y le empieza a pasar a Alberto Fernández también. La gente dice, sí, está bien la herencia, pero ¿qué estás haciendo? Mira, la herencia de Cristina Macri, déjamela todas las veces. Le dejó una Argentina con un PBI creciendo a 2 puntos, con una inflación a menos de la mitad de lo que él nos dejó a nosotros. Así que siempre voy a elegir esa supuesta pesada herencia de que hablaba el macrismo. Ahora, también es cierto lo que decís. La gente no merece excusas. Nosotros no vinimos a poner excusas. Somos un gobierno peronista. El peronismo no pone excusas. El peronismo
toma decisiones, avanza, tiene coraje y avanza y toma las decisiones que cree correctas. El liderazgo de Alberto Fernández es un liderazgo consensual, con lo cual está permanentemente nutriéndose de opiniones diversas. Nuestro frente político es un frente diverso y se va nutriendo de otras opiniones y de opiniones de empresarios y del movimiento obrero y de los trabajadores, y así se van tomando las medidas estructurales. El presidente va nutriéndose de esas opiniones y toma las medidas adecuadas. En ese sentido, yo lo que te puedo marcar es que tenemos un gobierno que tiene una decisión política marcada, y es cuidar a los argentinos y argentinas. Ahora, es cuidar su salud, es cuidar sus ingresos. Sí. Sí. No, le quería preguntar, ¿no? Utilizó la palabra consenso recién, o búsqueda de opiniones, digamos, convergentes. Ahora, el gobierno, el presidente, se lo preguntamos acá cuando lo entrevistamos hace 3 semanas, ¿no? Él, su discurso inicial era antigrieta, buscar consenso, buscar tratar de unir a los argentinos, creo que utilizaba ese término. Pero eso parece que pasó, que es el pasado, que no ocurrió. Por ejemplo, el Consejo Económico Social, que ustedes promocionaron tanto, en un momento tan de crisis, ni lo convocaron. No, sin embargo, el Consejo Económico y Social iba a ser un proyecto de ley, justamente porque queríamos que se debata en el Congreso. Sí. Ahora, evidentemente, los tiempos hicieron que eso no pueda suceder por la pandemia, fundamentalmente, y no por otras cosas. En ese sentido, lo que fuimos haciendo es actuar de hecho en ese Consejo Económico y Social, y ir nutriéndonos de las opiniones que tiene la Unión Industrial Argentina, que tiene la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, de las opiniones que surgen de los centros de estudios, de los sindicatos, de los trabajadores, de las opiniones que tienen también incluso aquellos que están en la economía social y popular. Es decir, en ese marco fuimos actuando. Unir a los argentinos, claro, ese va a ser siempre nuestro anhelo. Obviamente que nosotros llamamos a la unidad nacional. Ahora, también no es menos cierto que el presidente fue atacado muchas veces, y en realidad este presidente convocó 3 veces, en 3 oportunidades, convocó a los líderes de la oposición, de la bancada opositora. Los convocó, charló con ellos, conversó. Todas las medidas que fue tomando con respecto a la pandemia fueron consensuadas y coordinadas con los gobernadores, indistintamente de su color político y su trayectoria política. O sea, ¿cuántas veces el expresidente se juntó en 4 años con los bloques de la oposición? Ninguna vez. Pero a ver, Cafiero... Bueno, entonces, a ver, esto es lo que quiero decir. Nosotros declamamos diálogo político, sí, declamamos diálogo democrático y lo ejercemos. Hay otros que lo declaman, sí, para la prensa o para un comunicado, pero no lo ejercen, y no lo ejercieron cuando estuvieron en el gobierno. Pero le quiero recordar, por ejemplo, que a la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al amigo del presidente, al que acompañó toda la política contra la pandemia, le avisaron por un chat o por una llamada 5 minutos antes que le recortaban el presupuesto, ¿no? Eso no es consenso, pero eso es una decisión que no tiene fronting. Que ver con esto. Eso es no, era un tema que se venía charlando desde diciembre. Era un tema que se venía charlando y conversando con la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer la coparticipación de los amigos. Nosotros queremos que se definan como corresponde los recursos que van a la Ciudad de Buenos Aires, y que se definan no por decreto, como hizo Macri, sino que se definan por ley, como dice la Constitución en el artículo 75. Entonces, de ese modo, la Ciudad de Buenos Aires va a poder contar con sus recursos, y no va a ser a partir de la coparticipación de los amigos, sino que va a ser a partir y fundamentalmente de una ley, de una norma. Entonces no se va a poder ni quitar, ni mover, ni sacar, no va a estar sujeto a los vaivenes políticos de nadie. Ahora, Cafiero, a ver, nosotros, usted sí, habrá, como nosotros, habrá escuchado las versiones que indican que, ¿cómo podría decir? El enojo, la avanzada o la decisión de Alberto Fernández de quitar estos fondos al gobierno porteño de Rodríguez Larreta coincidió con el mal humor de Cristina Kirchner por el buen trato que le daba Alberto Fernández a Rodríguez Larreta. Como que Cristina se cansó de ese trato y dijo, Rodríguez Larreta va a ser nuestro adversario en las próximas elecciones presidenciales, no podemos seguir tratándolo así. Me lo podrá negar, pero digo,
da la casualidad que coincide el mal humor del kirchnerismo sobre Rodríguez Larreta con la decisión de Alberto Fernández. No, nosotros tenemos una posición política con el gobierno de la ciudad. Tenemos una posición política inobjetable. Siempre tenemos una visión política totalmente distinta. Podemos coordinar, estamos exigidos a coordinar y así lo estamos haciendo para no agregarle más angustia a la gente. Por eso nosotros pensamos y coordinamos muy bien con la ciudad de Buenos Aires las acciones que tenían que ver con la pandemia. Ahora, en el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo. No. Es difícil de ponerse de acuerdo. Porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay quema de barbijos, no pasa nada. Cuando hay manifestaciones, no pasa nada. Cuando rompen un móvil de la televisión, no pasa nada. Ahora, si van los trabajadores a reclamar mejores salariales, ahí aparece la represión. Eso es macrismo explícito. Y eso es lo que pasa y sucede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros nos podemos poner de acuerdo y coordinar en un montón de cosas. Ahora, yo les garantizo que en otras no estamos nada de acuerdo. Y con respecto a si es Cristina, si no es Cristina, yo sé, en el diario de ustedes permanentemente le echan de todas las culpas de todo lo que sucede en Argentina a Cristina. Todo lo malo que sucede en el país. Cafiero, es culpa yo de no Cristina. hablo yo les por garantizo, Clarín. yo lo que les digo es, no se crean las notas que aparecen en su diario. No se las crean todas porque no son verdad. A ver, yo no hablo por Clarín, nosotros lo conocemos de hace mucho tiempo, lo conozco de su padre. Yo personalmente creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández, la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta, detrás de la avanzada sobre jueces que estaban investigando causas de corrupción, está Cristina Kirchner, lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento. Bueno, crees mal. Crees mal, Edgardo, ¿qué crees que te diga? Yo también creo lo mismo, Cafiero. Exactamente. Y bueno, son dos que creen mal. ¿Qué querés? Bueno, hay un montón de gente esa es que tu no opinión. cree eso. Mucha gente opina distinto que eso, opina como nosotros. Seguro. Y me parece, sí, hay otra gente que opina como yo. Sí, pero seguro, es opinable. y está bien. No son hechos. Le digo porque no son hechos. Hoy, digamos, en relación a lo que dijo, hoy el presidente, cuestionó a los medios, no sé exactamente la palabra porque ya aburren con eso, la verdad que aburren, no le presté mucha atención. Que los medios eran críticos de él, no sé exactamente la palabra que utilizó hoy. La verdad que con eso aburren. Hay que inventar otra cosa, otro relato, porque... no lo mires más si te aburre. No, lo miro porque es el presidente de la Nación, como yo espero que el presidente resuelva los problemas que tenemos todos nosotros. Para eso se propuso y para eso... Pero no puede tener opinión. Para eso la gente lo Pero no puede votó. tener opinión. Sí, puede tener toda la opinión del mundo, que no lo está haciendo. Pero le digo que aburren con ese tema de los medios y toda esa historia. Inventen otro relato, la verdad. Digan otra cosa. No es un relato, no es un relato. Porque Edgardo opina, porque Edgardo y yo opinamos porque Edgardo y yo opinamos que es la opinión de ustedes. La presidenta, con información obviamente, la vicepresidenta interviene y de hecho todo el mundo opina de que ella avanzó sobre Alberto Fernández, lo perjudicó a Alberto Fernández en la credibilidad, del gobierno. Por todo eso el mundo no. No lo podemos opinar. Vuelvo a insistir, todo el mundo no. Fíjate, podés opinar, pero es tu opinión. Y vos fíjate cómo caíste recién en la trampa. Dijiste, todo el mundo cree. No, todo el mundo no cree. Bueno. Vos no sos todo el mundo y vos no hablás por todo el mundo. Mucha gente cree eso y sí, lo dicen las encuestas. Mucha gente no cree eso. Desde que la avanzada de Cristina en las encuestas le pegan siempre. Alberto Fernández las encuestas bajó. de Clarín le pegan siempre. No es... Las encuestas le pegan siempre. Ay, por favor, aburren el café con eso de Clarín. No aburre, no es que aburre. Bueno, y si te aburre, ¿qué querés que haga? Digo, inventen otra cosa, más jugosa, porque eso era... No estamos inventando. Hace 10 años que venían con eso. Nosotros estamos trabajando. No, para nada. A ver, hay una disputa de sentido permanentemente en los medios de comunicación y eso no te excede a vos y no me excede a mí. Hay una disputa de sentido permanentemente. Cada medida que toma el gobierno, hay una disputa de sentido, le tratan de poner siempre condimento y siempre un sentido específico. Bueno, no es así. Yo lo que te digo es que no es así. Y vos que lo querés creer, perfecto. Pero no podés vos arrogarte que hablás por la gente o por el mundo. Yo hablo por Marcelo Bonelli, no es la pero verdad. tampoco usted vos crees así. Pero usted tampoco diga que porque Clarín dice, Marcelo Bonelli dice. Hablo por Marcelo Bonelli, Edgardo habla por Edgardo. En eso quédese tranquilo.
Ahí Bien. está la Y cosa yo que hablo por aburre, que Santiago. ustedes piensan que hay alguien diabólico No, que yo hablo por nos está Santiago. hablando acá para que le hagamos preguntas a ustedes. Y eso es no entender cómo funciona el periodismo. Y eso es uno de los grandes errores de Cristina Kirchner. Uno de los grandes errores de su gestión. ¿Mm? Usted piensa esa es tu opinión, usted piensa está que bien. esta cucaracha que tengo acá es que un ser diabólico me está diciendo que preguntarle. No, soy un periodista que hace muchos No, años no de tan trayectoria, diabólico. me ha ido bien y le puedo preguntar lo que mucha gente opina. No Lo que todo, quiera. por suerte, y por suerte podemos tener este diálogo. Ah, bueno, está bien. Ahora, Cafiero, a ver, Yo- más allá de lo Yo que... le agradezco el diálogo, pero lo que repito es eso, que son opiniones. A ver, Porque no hay pe- datos de nada de lo que ustedes Pero, afirman. a ver, Cafiero, más allá de lo que uno puede opinar, hubo hechos concretos que le provocaron un desgaste a la figura de Alberto Fernández. Por ejemplo, esta decisión de avanzar sobre desplazar a 3 jueces, 2 camaristas y un juez que investigaban causas de corrupción. Armar una comisión para hacer una reforma y poner al abogado de Cristina Kirchner, que precisamente es una parte interesada en esto, porque es el abogado de Cristina, o que Cristina comande en el Senado toda esa estrategia cuando ella misma ha sido investigada, digamos, fueron desprolijos. Primero, no es desplazar a ningún juez, es pasar por el Senado y terminar de perfeccionar algo que se había hecho mal en el macrismo. El macrismo había hecho mal unos traslados de jueces que no correspondían y no habían pasado por lo que marca la Constitución y la norma. Pero la Ahora, Corte cuando avaló lo quisimos eso. pasar por la Constitución y la norma, ¿qué avaló? Y la Cámara ahora acaba de decir que no. Bueno, por eso, vamos a ver qué hace la Entonces, Corte, que sí, porque en su sí. momento, cuando se tenga que expedir el martes. Bueno, y ya vamos a ver, si nosotros no intervenimos en la justicia. Ministro, Pero Casación, la Cámara de Casación dijo que estuvo bien todo el procedimiento que se hizo en la Cámara de Senadores. Ahora, cuando la justicia dice lo que a mí no me gusta, bueno, evidentemente ahí hay mano negra y hay que ver de qué se trata. Ahora, si dice lo que a mí me gusta, están actuando con independencia. No, yo lo que les propongo a ustedes y nosotros nos comprometemos también es que dejemos a la justicia tranquila y que con independencia trabaje e imparta justicia y que no se guíe por los vientos políticos y no se guíe por los vaivenes políticos ni por las presiones que muchas veces sufren. Que tengan toda la independencia. Cafiero, hoy hubo una marcha, vio, no sé si se enteró, ahí en tribunales, en apoyo a los jueces. Ahí estamos viendo una imagen, varias asociaciones de abogados y, bueno, magistrados la convocaron a una marcha de antorcha, le llamó. ¿Qué opinión tiene de eso? Bueno, nosotros no, realmente con todas las marchas que se hacen nos parece que se están poniendo en riesgo la salud de muchos argentinos y argentinas, pone la salud quienes participan de esas marchas, ya hay testimonios bien concretos de eso, y ponen en riesgo también a terceros. Nos parece que desde la situación epidemiológica que estamos teniendo, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos casos, y todavía sigue habiendo muchos casos de coronavirus, nos parece que hay otros modos de manifestar lo que quieran manifestar. Es un país libre, con una democracia y en el caso plena, del 17 de donde cada uno octubre, puede manifestar sus ideas. ¿Ustedes van a impedir la En el marcha caso que del quiere 17 hacer de la octubre, CGT del 17 de octubre? No ¿Por va a este haber motivo? marcha. No va a haber marcha de la CGT. Sí, claro, nosotros no avalamos ningún tipo de manifestación. Sí. No, Ningún porque la tipo de CGT dijo que iba a hacer manifestación una movilización. No, me parece que no. Me parece que eso fue quitado de contexto y lo que va a hacer la CGT es un acto, pero que se va a transmitir por streaming, donde todos los peronistas vamos a estar atentos de escuchar las palabras de quienes conducen nuestro partido. Cafiero, ¿y va a participar el presidente de esto? ¿Del acto del 17 de octubre? Sí. Sí, claro. Sería el primer 17 de octubre por virtual, sí, por- la virtual. Le aprovecho su presencia, Cafiero. Sí. Hay un tema importante que está pendiente, que se tiene que resolver la semana próxima, que es el tema alquileres. El gobierno ha congelado los alquileres hasta el 30 de septiembre y los desalojos. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno? Falta poquito, parece. Bueno, estamos terminando de evaluar las medidas que van a seguir
con este tema, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es el ministerio que viene llevando adelante, no solo evaluando permanentemente cómo está impactando esto y a ver si hay que prorrogar la medida o es una medida que ya ha cumplido en su tiempo y en su plazo. O sea, no pero está eso definido. se va a estar definiendo en estos días. Ajá. No, se va a estar definiendo en estos días. Cafiero, una de las cosas que se esperan también es una solución para la toma de tierras de Guernica. En realidad la toma de tierras es un tema que viene de hace muchos años en la Argentina, donde se mezclan tonos, camisetas políticas, ¿no? Porque hay para todos los gustos que avalan esto. ¿Cuál es su posición con relación a estas tomas? Mira, a ver, nunca es bueno tratar este tipo de cuestiones con una sola mirada, si no uno le va a hacer un análisis incompleto. Yo creo que ahí obviamente hay que aplicar la ley y sobre todo hay que aplicar la ley en aquellos muchos vivos que estimulan este tipo de cuestiones y ponen en riesgo a muchas familias, pero también hay que aplicar políticas de Estado. Porque lo que ha sucedido en Guernica, lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires en general, es que no ha habido ninguna política habitacional en 4 años. Vidal no puso un ladrillo en 4 años. Entonces es obvio que si vos no tenés políticas habitacionales, que no es hacer un plan de viviendas y que quede ahí. No, es algo progresivo y es permanente. El déficit habitacional en la Argentina es grande y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Lo que no puede pasar es que se descontinúe durante 4 años como ocurrió en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso lo que hace es, obviamente, poner mucho más en crisis la situación. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en estos dos planos, porque si no es incompleto. Hay que trabajar socialmente y con el Estado y con las herramientas del Estado, y hay que trabajar con la ley también, debajo del brazo, para aplicar la ley en toda su dimensión. Cafiero, la última por mí, no sé, le quería hacer esta. Hoy el presidente dijo, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. Esto implica que el presidente, como hizo Cristina cuando era presidenta, le va a pedir a todos los ministros que la mayoría tiene ahorros en dólares, vendan los dólares y ahorren en pesos. No lo sé, no creo que haga eso, porque no es un delito tener dólares. No es mi caso, yo no tengo, y más que pusieron en esa nota que yo tenía dólares, yo no tengo dólares, pero no importa. Tuve dólares, pero lo vendió. Ya no los tengo más, tenía muy poco y lo vendí ahora, la verdad que lo vendí ahora. Bien. El problema, pero al resto de ministros tendría que especificar los dólares que tiene, porque muchos declararon tenencia de dólares. Que no es ningún delito, como dice usted, pero si el presidente quiere especificar, es bueno empezar con el ejemplo, ¿no? No especificar, no especificar. No, a ver, lo que nosotros tenemos que promover es el ahorro en dólares, obviamente, y eso es para todo, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar, digamos, que no somos muchos, que no son muchos. Le digo, los que tienen se posibilidad tiene que corregir porque dijo, país. Ahora, hay que promover el ahorro en dólares, dijo recién. En pesos, quiso decir. Mire que va a ser un blooper. Perdón. No me blooper como Guzmán va a ser. No me pongan el grafo. Que no solo a los periodistas nos pasan esas cosas. ¿Qué, los bloopers? No, a todos. Y mirá la hora que es, yo estoy trabajando esta hora, bueno, ustedes también. Sí, nosotros arrancamos también. temprano, es así. Yo lo que les digo es esto, a ver, lo que nosotros vamos a proponer siempre es que haya ahorro en pesos. Ahí está. Bien. Y de Creo ese que modo, somos buenos, que se lo obviamente, permitimos corregir. pero yo nunca dudé de su bondad, así que no sea un problema. Pero volviendo Yo lo que al digo, comienzo, Cafiero, nosotros vamos a promover eso, Ahora, lo que nosotros no tenemos que permitir es que un ministro nuestro viva en un baldío y tenga todo su dinero en el exterior. Eso seguro que en este gobierno no va a pasar. Bueno, vamos a revisar la declaración en jurado. Vamos a ver. Sí, tampoco hay que permitir que un funcionario declare que vive en un terreno baldío, ¿no? No, como sucedió, por eso. Sucedió. Pero bueno, a ver, eso no va a pasar en nuestro gobierno. Bien. Cafiero, gracias. Gracias.
Gracias a ustedes. No, gracias, es jefe de gabinete. Bueno, caliente pero linda, ¿no? Sí, yo ya pasé por los 3 Cafieros. Antonio Cafiero, Juan Pablo Cafiero. Bueno, vos también. Sí, también. Bueno, a ver, tenemos todas las voces aquí en A Dos Voces. No hacemos ni periodismo militante, ni periodismo de guerra. Hacemos periodismo. Tratamos de hacer. Está Victoria Tolosa Paz, está Hernán Lombardi, está Roberto Kachanowski, está Artemio López, está Ricardo López Murphy. Hizo mucha referencia a más. O sea, según Cafiero estamos así por Macri, ¿no? Hizo por lo menos 5 o 6 veces, viste lo que dije, que después la gente se cansa y ya dice, basta de pasar. ¿La culpa tienen ustedes, Lombardi? A mí yo me quedé preocupado. ¿Me das 2 minutos? Sí. Yo creo que teníamos... La verdad, uno viene con un clima de tratar de poner serenidad. La situación es muy difícil en Argentina. La gente está encerrada, los temas económicos, las empresas están destruidas, los números del desempleo, los números de la caída del producto. Tratar de poner desde el lugar de diferenciación, obviamente, para algo estamos en oposición, pero una posición diciendo tratemos de calmar las aguas. Y escucho esta, la verdad, te quedaste corto, Edgardo. 19 veces dijo la palabra Macri o macrismo el señor jefe de gabinete de la Nación, nombrado a partir de la Constitución de 1994. El que habló fue el jefe de gabinete de la Nación, que tendría que haber traído argumentos, explicaciones. Es una pobreza argumental y una agresividad contenida pocas veces vista. En esta situación, yo te digo, acá hay que explicar cosas, hay que tratar de buscar consensos, tratar de salir de este berenjenal, de esta cuarentena enorme y eterna que del primer día dijimos, señores, tienen que tener un plan de salida. Y escuchamos, la verdad que uno se va, yo personalmente, más entristecido por la pobreza argumental. Te vuelvo a decir, Edgardo, te quedaste corto. En algún momento te quedaste... 19 veces dijo la palabra Macri o macrismo, después la de Vidal ya no la ¿Pero cuenta. son los responsables ustedes o no? Pero es un absurdo lo que dice el señor jefe de Porque gabinete. ustedes pusieron el cepo, ¿eh? El señor jefe de gabinete dice un absurdo, tiene que acostumbrarse a que tiene que gobernar, actúa como un joven militante universitario sin experiencia, y cuando vos decís que tenés que poner tranquilidad hacia el futuro, que tenemos que buscar cómo generar ese mecanismo positivo de generar confianza, para generar inversiones, para generar trabajo. Estas son las cosas que no te generan confianza. Y a ver, la confianza se genera cuando uno respeta la palabra, respeta la verdad, tiene una salida propositiva hacia el futuro, y no esto que acabamos de ver. La verdad que no quiero cargar malas tintas. No quiero cargar las malas tintas porque me pareció insólita la intervención del jefe de gabinete. Victoria Tolosa Paz, cuando Alberto Fernández habla de ahorrar en pesos, lo que uno dice, bueno, hay que generar en el país la confianza en un gobierno y en un plan para que la gente confíe después en el peso argentino. Primero, quiero decir que no comparto y no puedo dejar de escuchar a Lombardi un poco azorada. Por la verdad que si hay alguien que no tiene y maneja agresividad es nuestro jefe de gabinete, y no así algunos sectores, por supuesto, de la oposición en la República Argentina. Si hay algo que caracteriza a los cafieros, justamente, es la enorme voluntad de diálogo y de construcción de consensos a lo largo de toda la trayectoria. Podemos ir al abuelo de Santiago, en lo que fue el abrazo histórico con Alfonsín, y en ningún momento Santiago Cafiero ha sido agresivo. Puede ser que no le guste el rumbo del país que estamos llevando adelante, pero estamos convencidos que este rumbo es el rumbo, por supuesto, de un pueblo que ha votado hace 10 meses a un gobierno, y ese rumbo es el rumbo del crecimiento, del desarrollo de la Argentina. El presupuesto que ayer se discutió en el Congreso de la Nación muestra a las claras ese proyecto, 5.5 del PBI. Claro que hoy nos duele los índices de desocupación, Edgardo, nos duelen y mucho, por una pandemia que azota a la Argentina, a la región y al mundo. Los PBI de todo el mundo se destruyeron, lo que va a traer, por supuesto, un mundo mucho más desigual y con tremendas desigualdades. Si a ese mundo y a esa pandemia lo agarran en las condiciones que nos agarran nosotros los argentinos, claro que es para estar preocupados y ocupados de esta realidad. Esta realidad que acabamos de presentar un presupuesto por primera vez después de la caída del PBI en el 18 y en el 19, después de 2 años donde gobernaba Macri con niveles de inflación del 47 y el 53.8%, nos atrevemos a mirar a la sociedad y a decirles que vamos a querer fundamentalmente en la Argentina la capacidad de ponernos de pie una vez más. 5.5 del PBI. Claro que nos hacemos cargo de este derrumbe, el 12.1, pero no por Alberto Fernández, por una pandemia que azota a la Argentina. No es así.
perdóname, es por la cuarentena. La pandemia es un fenómeno global. La cuarentena es en específico territorio, específico tiempo, las políticas que aplicó el presidente de la Nación. No, esa es su mirada, Lombardi, la Sí, respeto, claro, pero bueno, claramente... no, la tuya es la tuya, la mía es la mía. Yo Claro, tengo no, dos. Pero cuando uno mira las estadísticas de la caída del PBI, cae en todos los países que Argentina hayan está aplicado. en el quinto lugar. ¿Aspo o no aspo? La Argentina está en el quinto lugar de más caída del PBI en el mundo. No, Quinta está. no, la verdad que no. Quinta la verdad está. que no. No es cierto, está quinto. No, está más arriba. Si querés tengo los datos acá. Dale, a ver. Me acaban de pasar. España, a ver, Italia, que fue la que más golpeada, ¿estamos de acuerdo? Segundo trimestre del 2020. Caída de producto 12,8. Nosotros tenemos 19,1. España 17,8. ¿Sí? Depende mucho del turismo. Francia 17. Entonces, a ver, antes de decir las cosas, sería bueno que revisen un poco los números, porque es fácil hablar, pero la verdad es que yo nunca vi una capacidad de destrucción económica tan grande como la que... ¿Pero qué pasó en esos países, Kachanovsky? Pero déjame terminar de hablar, después de decir todo lo que vos querés. Los datos de ustedes los conozco bien. ¿Eh? Los datos que ustedes tienen los conozco bien. No sabe de no dónde pelee gato. A ver, Victoria, sí. que ella quiere responderle. Si hay una economía que no ha sufrido instabilidades, yo soy contadora pública. Ah, bueno, entonces estoy de economía primero. No, igual de todos modos creo que estamos en una etapa donde las mujeres podemos hablar de economía, de política. No, porque cualquiera habla de economía acá con una facilidad. No, soy contadora pública y creo que puedo hablar en función de algunos números. Y creo justamente que ya nadie discute que la pandemia produce un daño estrepitoso. La pandemia mundial. La cuarentena. El Reino Unido, 21.7 de caída del PBI. ¿Alguien podía imaginar a Inglaterra con una caída estrepitosa de más de 2 dígitos? ¿Alguien podía en marzo pensar eso? Bueno, la verdad es que lo que yo vengo a decir acá es que podemos no estar de acuerdo con el rumbo de la Argentina. Posiblemente haya una gran porcentaje de la población que no adhiere al gobierno de Alberto Fernández, pero en lugar de ser honestos y decir no nos gusta el rumbo económico que propone Alberto Fernández, buscan adjetivos descalificantes. Creo que no nos hace bien, fundamentalmente porque estamos en pandemia, estamos en un momento de mucha incertidumbre y necesitamos, oficialismo y oposición, buscar consensos. Consensos que van hacia la marcha de... ¿Hacia dónde va la Argentina? 19 veces dijo la palabra macrismo el jefe de gabinete. 19 veces, Victoria. Creo de verdad, crecimiento del PBI. ¿Usted quiere crecer? ¿Vos las contaste las veces? Lombardi, ¿usted quiere crecer o quiere decrecer? No queremos crecer. ¿Cómo crecemos? Nosotros también queremos crecer. Bueno, ¿cómo crecemos? Con la banca pública del servicio de la producción y el empleo. Se crece con inversiones. Ahora, en un país donde no hay seguridad jurídica, donde un presidente te interviene en una empresa cuando está en convocatoria de acreedores y hay un síndico y se mete en la justicia, donde en un país un presidente dice, dicen todo lo posible para que la gente use el dólar y me parece barato que esté 140 con todo lo que escuché. Te diría más, hagan una cosa, cambien eso y pongan uno que sea cómo se devalúa el peso, porque en realidad no es que sube el dólar, es que se está destruyendo el peso, que es distinto. Lo que han dejado, lo que nadie dice... No podemos perforar el piso. No, vas a tener que hacerlo hasta el subsuelo, porque como viene la cosa... A ver, acá tenemos un problema que no es menor. El déficit fiscal que están teniendo son 17 puntos de producto consolidado. Para que ustedes tengan una idea, en la hiperinflación de Alfonsín era 16,5 puntos de producto. Dicho esto, para que tengan una idea del problema, ¿esto saben con qué se está financiando? Con emisión monetaria, que es lo que genera la depreciación del peso. Pero con otro problema, que nadie se anima y que todo el mundo sabe, que es la fenomenal deuda que está emitiendo el Banco Central en LELIX. La deuda que tiene el Banco Central de 2,7 billones de pesos no la puede pagar. Y lo que está haciendo es tomando los depósitos de la gente para tener una deuda que no va a poder pagar. A ver, Victoria, sí, respondele breve. No, la verdad que brevemente decir 2 cuestiones. Primero, no es cierto que el déficit fiscal de la Argentina esté generando algo que se auspiciaba en todos los programas de televisión y economistas realmente súper liberales diciendo esta emisión monetaria genera inflación. Díganme la inflación acumulada de hoy y fue menor que la del año pasado con Mauricio Macri sin emisión monetaria. Pónganse de acuerdo. Sí, la inflación la verdad es que 53.8 y este año con una pandemia y con por supuesto
puesto una emisión para poder sostener, primero, para poder sostener, que a muchos no les gusta, 3 millones de empleos formales, a 445.000 pymes, que les dimos la posibilidad justamente de que no excluyan empleos formales. Los puestos de trabajo. No, 240.000 puestos de empleo. Si me deja terminar, yo lo escucho. No me dejaste. Vos interrumpiste mientras yo estaba hablando. A mí me la verdad la es que empezaron desde noviembre para acá, destruyeron 280.000 puestos de trabajo. Yo esperé la palabra de Bonelli, yo soy muy respetuosa, esperé la palabra de Bonelli para poner... Posiblemente no le guste lo que yo le diga, pero la verdad es que ustedes auspiciaban que con la emisión monetaria para cubrir justamente parte de esta inversión pública y de esta enorme asistencia al ATP, al IFE, a los créditos tasa blanda, todo ese andamiaje, que hicimos nada más que lo mínimo, con una frazada muy corta, porque veníamos de un default técnico en el medio de la posibilidad de un acuerdo con los acreedores privados. Todo ese esfuerzo es justamente para no ver la película de lo que ya vimos, que fue el destrozo de 25.000 pymes y 240.000 puestos de empleo. Esos empleos nos duelen a todos los argentinos y argentinas. Para evitar eso, se emitió, claro que sí, el año que viene el déficit es de 4.5, el déficit primario, porque justamente nos hacemos cargo de que no vamos a continuar emitiendo a ese nivel. ¿Cuál déficit estás hablando? El primario de 4.5 más 1.5 son 6 puntos de... Mire, el consolidado. Disculpa, sí, López Murphy. Sí. Mire, vamos a aclarar una cuestión. Sí. La variable que está controlada acá es el tipo de cambio por el gobierno. Sí. ¿Qué es lo que pasa si usted controlando el tipo de cambio emite alocadamente? Pierde todas las reservas. Eso es lo que está pasando. Es perfectamente explicable. Si usted emite... ¿Es un grave error esto del gobierno? Pero lógico, lo ha llevado a un grave error que el ministro el domingo pasado, no el anterior, declaraba que no iba a haber cambios y a los 2 días tuvieron que abandonar. Y eso crea desconfianza. Como crea desconfianza ese argumento que dijo el jefe de gabinete, que se ahorraron 42.000 millones de dólares para gastar en otra cosa, no los tenían los 42.000. Si se los ahorraron, lo que no va a pasar es que va a aumentar la deuda, pero no los tienen para gastar. A Argentina no le sobra el dinero. Lo primero que hay que hacer para que el país no fracase es tener un diagnóstico realista de los problemas. Y eso es lo que no ha habido, y ha habido un clima que me parece a mí que es sustancial, que es lo que Argentina requería era cohesión nacional. Usted vio que se reformaron los reglamentos de las cámaras de prepo, en ambos casos, donde los presentes estaban ausentes, los ausentes presentes. Ese clima no es el clima que ayuda a resolver los problemas de Argentina. O sea, no hay consenso, no hay... No, pero eso está claro que no lo hay. Está claro que hay un clima de confrontación que no ayuda, y sería bastante fácil construir un clima de concentración, de cohesión nacional, apartar los temas que son conflictivos. En la pandemia hay que ocuparse de los problemas sanitarios, económicos y de seguridad, no de buscar una reforma judicial costosísima, o si usted quiere, más grave aún, remover los jueces, que vamos a esperar el fallo de la Corte el martes. Artemio, bueno, a ver, esto lo vivimos con otros gobiernos, siempre la misma este nivel de confrontación se vive desde el 2003, cuando aparece un proyecto popular democrático en escena. Si no, los consensos que dice el doctor López Murphy se habían logrado. El único problema es que había quedado afuera la mitad de la población. O sea, este tipo de discusiones obedece a que hay 2 proyectos confrontando. Es una transición, el gobierno no ha hecho pie porque viene del peor gobierno de la recuperación democrática en nuestros días, que fue el de Mauricio Macri. En cualquier indicador social que quiera analizarlo, creo que el doctor López Murphy no me va a dejar mentir. Ojo, porque después Kachanowski le tira los... Kachanowski creo que tampoco, en términos de pobreza, endeudamiento, de desempleo, la verdad... El desastre que dejó el gobierno de Macri fue... Esto es lo que dejó no para nombrarlo 19 veces, para nombrarlo 100 veces. Ahora, más allá de eso... Toda esta polémica, el dólar es un campo de batalla, de 2 modelos políticos bien confrontados y absolutamente antagónicos. No hay manera de construir consenso en Argentina porque no se ponen de acuerdo con respecto a 2 modelos de país que viene además ya con un recorrido muy largo en Argentina. No creo que vayamos nosotros a lograr el milagro de lograr consenso, porque no nos ponemos de acuerdo en cosas sustanciales. O sea, ¿usted piensa que la grieta y la confrontación... No, yo creo que la grieta es estructural y que viene de
disputas de poder absolutamente antagónicos que no van a tener lugar de consenso. Y aparece la grieta cuando aparece un modelo capaz de plantar... O sea, tenemos que vivir... Una visión... Bueno... Tampoco está mal vivir discutiendo modelos de país. A mí no me parece. Mira, acá tenemos todas las voces, todas las opiniones. Prefiero la discusión. El problema es la descalificación o el que el otro opine distinto. Digo que son dos modelos, cada uno tendrá sus razones, no son posibles de ser sintetizados en uno, no hay consenso posible. No me parece mal discutirlos, creo que para eso está la democracia, creo que la alternancia está para eso. Ahora, es imposible que nos pongamos de acuerdo porque venimos de una experiencia que... con todo criterio, Kachanowski, Lombardi, no sé, de Ricardo López Murphy me quedan más dudas, defiende plenamente como una experiencia... Y nosotros criticamos profundamente. Sí, Creemos que fue la experiencia más traumática. Bueno, con él hemos discutido 3 millones de veces. Bueno, está bien, pero digamos que no tiene las mismas diferencias que tiene con el gobierno actual. Porque respeto a la República. No lo quise englobar. Si usted no participó, no es mi intención. Ahora, no va a haber posibilidad de consenso en dos modelos tan distintos. Nosotros no estamos ni por endeudar el país como lo endeudó Macri, empobrecerlo como lo empobreció Macri, destruir empleo como destruyó Macri. Macri duplicó la tasa de desempleo, sin pandemia. ¿Se imaginan con pandemia lo que hubiera pasado acá? Entonces lo que pide López Murphy, usted lo que quiere es consenso, pero lo que está diciendo Artemio... No es que yo no quiera. No es que no quiera, pero en la realidad parece imposible lograr. Yo digo, los países que nos rodean, ninguno tiene cepo, ninguno tiene este tipo de administración y ninguno ha caído el PBI como el nuestro. Uruguay va a caer 3%. Hay golpe de Estado en Bolivia. Yo no me refiero a los países que nos rodean. Bolivia está yendo a una elección. Hay golpe de Estado. Bolivia está yendo a una elección. Desde el 2010 en adelante no para Bolivia está yendo a una elección y ¿de qué podíamos discutir? Es una región que no para de establecer. Podíamos discutir el problema a los gobiernos populares. Artemio, cuando usted habla yo lo escucho. No, yo también lo escucho, pero digo consenso. Con todo cuidado, ninguno de los países vecinos tiene los problemas que nosotros tenemos. Y los tenemos por una gestión económica que es desacertada. Esa es la verdad. Pero lógico, escúcheme, ¿usted por qué cree que se han quedado sin reserva? ¿Usted por qué cree que han tenido que tomar esa medida? Que Macri fue también responsable. Usted sabe que yo tengo una opinión crítica del gobierno anterior, muy crítica. Le sacó la duda entonces Artemio. No tenía duda, yo sabía que tenía una opinión muy crítica. Pero hoy, espere, está bien, usted tiene crítica, pero hoy estuvo con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich le tiró un centro para... Quiere incorporarlo a Cambiemos a usted. No, está bien. Yo tengo una opinión diferente y creo que hay una parte del país que nos tratamos de organizar en Recrear y en Encuentro Republicano para poder llevar a la vida institucional a aquellos que discrepan fuertemente con el gobierno, pero que no acuerdan con la administración anterior. Esa es la tarea de la política. Claro. Déjenme hacer lo que tengo que hacer. Le quería decir, no sé si lo tenemos, ¿no? Lo que dijo Patricia Bullrich, que ha tenido bastante... A ver, vamos a escucharla, porque usted se quedó callado. No sé si asintió o no está de acuerdo. Yo cuando hablan los otros me callo. A ver, lo que dijo Patricia sobre el oficialismo fue bastante agresiva. A ver. Hemos visto el nacimiento de estos gnomos dictadores que les sale de adentro, evidentemente, les sale de adentro hacer las cosas de una manera absolutamente fuera de toda lógica y de toda libertad. Gnomos dictadores, habló de oficialismo. ¿Usted no dijo nada? ¿Está de acuerdo? No, mire, yo estoy en profundo desacuerdo con el gobierno, en profundo desacuerdo con la remoción de los jueces, en profundo desacuerdo con modificar arbitrariamente los reglamentos de las cámaras, con profundo desacuerdo de no respetar las reglas que la convivencia democrática requiere. Y creo que eso es puro costo. Porque el país en este momento debería concentrarse en afianzar la cohesión nacional, no en generar más antagonismo. Y yo no estoy de acuerdo
que la democracia republicana sea una democracia de antagonismo. Esa es una idea que viene de Schmitt, esa idea es falsa. En los países democráticos tiene que haber alternancia, pluralidad, tolerancia, no antagonismo y tratar de liquidar al adversario. Victoria, bueno, Patricia Bullrich está representando al ala más dura del macrismo, ¿no? En las críticas hacia ustedes. Yo creo que vienen de una expresión constante justamente de volcar mucho odio y mucho nivel de violencia. Yo creo que esta pandemia, cuando nosotros decimos, y comparto la mirada de Artemio, de que a veces es muy difícil lograr el consenso en Argentina, pero lo que está en disputa claramente son dos proyectos de Argentina. Uno que está arrancando su gobierno y que fijó las prioridades en pandemia. A muchos no les gusta que hayamos priorizado la salud y que además de encargarnos de la salud nos encargamos de la economía, porque no es cierto que la Argentina solamente se encargó de los 2 hospitales modulares y de poder volcar recursos a fortalecer el sistema sanitario. Nos hemos encargado de una transferencia inédita de sectores que fueron justamente a buscar proyectos de sostenimiento de esas pymes y de esas industrias. Nosotros conversamos con las cámaras empresariales. Esto que nosotros advertimos, que es una confianza sobre un gobierno que vuelve a poner el norte en el sendero de la producción y el trabajo. El presupuesto de ayer, que no me dejaron terminar, no solamente marca la recuperación de la Argentina, marca un nivel de inflación que no nos gusta, pero es una inflación de 30 puntos que venimos de una 53.8. Marca a las claras que hay una voluntad enorme de duplicar en ese presupuesto la inversión en obra pública, esa infraestructura necesaria para poder desarrollar la Argentina, para que la Argentina vuelva a recuperar en los niveles de consumo interno. Pero al mismo tiempo, los indicadores, así como son muy malos o muestran una caída en el desempleo, que no nos sorprende, porque ante la caída estrepitosa del PBI, claro que hay caída de desempleo, pero al mismo tiempo hay una recuperación industrial en Caída la de Argentina. empleo, ¿no? Que aumento del desempleo. Aumento de desempleo y caída de empleo, pero son números que nosotros no nos sorprende porque estaba claro que la pandemia iba a producir esto. Ahora, el impacto y la amortiguación de ese dolor es a partir de un esfuerzo enorme de políticas sociales que fueron a buscar construir empleo en la República Argentina, sostener ese empleo. Hemos sostenido 3 millones de empleos formales con el ATP. Lombardi. Acá hay una confusión conceptual grande, Victoria. No confundamos más, por favor, pandemia con cuarentena. No, para ustedes es cuarentena. Déjame terminar, yo te escuché. Desde el primer momento dijimos, hay que mantener un equilibrio entre la salud pública, el trabajo y la creación de riqueza de los argentinos y las instituciones republicanas. Lo hemos hablado acá, el triángulo de la sensatez, esos 3 lados tenían que estar equilibrados. Se desequilibró por completo. Se desequilibró por completo porque la economía se destruyó, digamos la verdad, se destruyó. La destrucción de empleo, la destrucción de riqueza es increíble a esta altura del partido de la cuarentena eterna. Los temas de salud pública son los números que miramos todos los días, más allá de que los números están amañados y los problemas que tenemos con los números, pero los problemas que tenemos con los números, y no funciona plenamente los poderes, no funciona plenamente, decía Ricardo de Sion, el poder legislativo, y tenemos un ataque, primero sobre la justicia, que nunca tuvimos un ataque en este momento. Esta es la agenda de los argentinos. Yo le recomendaría, pero como es una sana recomendación, que el presidente vuelva a la agenda de la gente y salgamos de una agenda de la impunidad de la expresidenta. Porque yo digo, en este sentido y en este cuadro que vos describías, Victoria, lo acabas de describir, un cuadro económico brutal con mucho sufrimiento, con mucho desgaste, con una destrucción de valor como no hemos conocido. Es el momento de la reforma judicial, es el momento de apartar 3 jueces. ¿Ese es el momento? Pero ¿O se está buscando otra cosa? ¿O se está buscando otra cosa? Sí, pero hoy, en el día de la fecha, donde se acaba de denunciar a escuchas ilegales a los pobres familiares de las víctimas del Lara San Juan. Realmente ustedes hablan de impunidad. Armaron la mesa judicial, pusieron la AFI al servicio de escuchas. Hoy estamos asistiendo a ese nefasto etapa. Déjame terminar porque si no, viste, y con respecto al corrimiento de los jueces, Lombardi, le quiero decir una sola cosa. Con respecto al corrimiento de los jueces que usted está diciendo. Terminar, Victoria, porque si no abusás de con tu condición. No, la verdad que no, porque me parece que estaba hablando yo. Usted está hablando de impunidad ante cada palabra que digas. Descaro grande, voy a interrumpir ante cada palabra que digas, Victoria. No es así. El respeto es... Un descaro grande. Uno termina un argumento, uno termina el otro argumento. Por supuesto que en este momento seguir buscando factores distractivos. Estos son los problemas que tenemos los argentinos frente a los ojos. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es apartar estos temas de tanta tensión y abocarnos a los problemas reales de los argentinos, que son enormes. Y donde la oposición
en este caso Juntos por el Cambio, hace 2 semanas le propuso una agenda al presidente para conversar y se la propuso de buena fe. Lo que pasa es que el presidente en 2 horas la apartó. En 2 horas dijo, no estoy dispuesto a discutir. ¿Hay algo que se le puede pedir más a la oposición y a la alternativa? Que se acompañó la negociación de la deuda. Se acompañó claramente, francamente, con firmeza la negociación de la deuda. Desde el primer momento se votaron las leyes para que el señor jefe de gabinete pudiera mover partidas, porque gobernó sin presupuesto, tenía que poder mover partidas. Desde el primer momento se lo acompañó, desde el primer momento Horacio Rodríguez Larreta estuvo sentado en la mesa de... Cuando gobernamos territorios teníamos la responsabilidad de articular con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Cuando ven la crisis, el presidente de la Nación hace muy mal, por ejemplo, en los días que tenemos los números más tremendos de la cuestión sanitaria, ahora no se habla más, ahora hablan una locutora, en vez de hacer pedagogía. ¿No les parece que está mal no poner la cara frente a la crisis? ¿No les parece que este es el problema real de los argentinos y no los problemas que yo te entiendo, que intentás generar algunos temas laterales que pueden ser importantes? No son laterales. Pero estos es son la los realidad de la temas, Argentina. pero Si estos usted son no los la quiere temas mirar, centrales. No. Si no hablemos de temas coyunturales. Los temas no son coyunturales, los temas son centrales. Usted acaba de hablar de que nuestro gobierno ha tomado una agenda que no es la agenda de la gente. Sí. Y le quiero advertir que si hay una de las instituciones con mayores desprestigios para poder empezar a caminar un camino de transparencia es la justicia. No con esta reforma, ¿no? Sí, por esta forma sí, porque 2 de las cámaras, tanto Casación Penal como la Cámara Federal, acaban de convalidar el proceso que acaba de pasar en el Senado. 7 de los 10 pliegos que se revisaron en el Consejo de la Magistratura, 7 pasaron el procedimiento del Senado y solamente 3 no fueron aprobados. Y ambas cámaras, tanto Casación Penal como la Cámara Federal, acaban de hacer justamente la distribución de las salas, con lo cual han convalidado un procedimiento. La expresidenta movió también por decreto, de la misma forma que estás cuestionando. La Constitución Nacional, se movían por decreto la las sedes. Constitución dice que con acuerdo del Senado solamente se pueden designar jueces y de manera excepcional trasladar, cosa que no hizo el expresidente Mauricio Macri. Es la misma, es una forma de empezar a resolver. Que había hecho Cristina Fernández durante su gobierno. La Cristina Fernández también lo había hecho durante su gobierno, el traslado de jueces. Si querés podemos ver argumento por argumento. No, para nada. No hubo traslado por decreto. No hubo traslado por decreto. Vuelvo a la economía. A ver, yo lo que veo es que la sorpresa del kirchnerismo es que lo único que se va a hacer es populismo. Y para hacer populismo hay que tener caja. Y no hay caja. La soja no está en $600. No está el stock de capital que dejó el otro gobierno. Entonces tienen un problema muy serio, que no saben para dónde ir. Antes, vos, Artemio, decías que yo defendía el gobierno de la política económica de Macri. Hemos debatido cuántas veces y yo he manifestado mi total desacuerdo en muchos temas. De manera que no tengo que dar muchas explicaciones. Ahora sí voy a decir una cosa. Manteniendo el rumbo. No, a ver, tuve mis diferencias. Sí, por supuesto, irrespetables. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema que todavía no les entró en la cabeza? Macri agarra un problema que estaba en gasto público consolidado 30 puntos, lo llevó el kirchnerismo a 47. Macri agarra eso. ¿Y qué dice? Bueno, tomo deuda externa porque si le bajaban el gasto protestaban, etcétera, así. Entonces la deuda viene de ese lado, básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene hoy el kirchnerismo? Se le fue un poquito la mano. Déjame terminar. ¿Qué es lo que tiene el kirchnerismo hoy? Su propia herencia. Está heredando el campo minado que le dejó a Macri. Macri lo sorteó con la deuda externa y ahora recibe el campo minado. Entonces no saben para dónde ir. Porque tienen ellos el problema que habían dejado. Y como no está la soja en 600, no saben qué hacer. Por eso desde el 2011 para acá, desde el 2011, aclaro, recalco, la economía argentina no crece. Claro. No crece. Hace 9 años. ¿No saben para dónde ir, Artemio? No, yo creo que al contrario, como sabe para dónde ir, están las reacciones que veo destempladas en este programa y en otros tantos. No es la herencia que dejó Macri comparable a la que dejó Cristina. No tiene absolutamente nada que ver. Desde el nivel de endeudamiento, nivel de desempleo, crecimiento económico, totalmente distinto. Este es un gobierno, el de Macri, que ha dejado el país paralizado, endeudado, sin ninguna chance de recuperación inmediata. Tenés cruzado los números. Los números de la ¿Cuál es la deuda que dejó Macri? ¿Cuál es la deuda que dejó? Una pregunta sola. ¿Qué deuda dejó Macri en el Banco Central cuando Yo creo que más del 90. ¿Qué deuda dejó? Macri, ¿qué más deuda dejó en el Banco Central cuando se fue?
¿Sabés? ¿Qué más deuda dejó? ¿Qué deuda dejó en el Banco Central? Le digo sobre el porcentaje de deuda del PBI, ¿qué más del deuda 100%. dejó de Delix? No, ¿Cómo que no? El endeudamiento que dejó Macri. ¿Cómo que no? En Argentina fue inédito. Lo sabe el propio gobierno de Macri, que no me de Alberto Fernández era que con la Lelix iba a pagar los jubilados. El pago de la deuda. Ganamos las elecciones. Usted también dice que Macri no endeudó el país. Pero yo endeudó. sí lo dije, ¿cómo que no? Y acaba de decir que no. Simplemente te dije que sí, lo que no estás diciendo vos. Lo que no pudimos resolver es el déficit fiscal que dejó Cristina Fernández multiplicado por 3. El déficit que heredaste. ¿Me dejás terminar, por favor? Che, cada vez que hablo tengo que déjame terminar. Y hoy te toco la mano. Sí, no, pero a ver, tenemos que dejarlo terminar ahí. Perdóname, Artemio. No, te lo mereces. Ahora lo interrumpimos para que hable usted. Tienes razón. Se va a meter López Murphy, ¿eh? Sí, a ver, López Murphy. No, pero sí. Bueno, a ver. Dos cosas que me parece que son importantes entender. La primera, yo creo que el presupuesto es profundamente irrealista. Y lo digo acá, que queda grabado. No se va a cumplir ni la tasa de inflación, ¿Un dibujo? ni la... Es inviable ese Nadie cumple el presupuesto. Ese de este presupuesto país, es inviable y eso es una cosa muy grave. Lo que dice Artemio recién, que nadie cumple los presupuestos. Parte de los problemas que tiene Argentina es que no tiene moneda, no se cumplen los presupuestos y por eso la gente huye despavoridamente de nuestra moneda y por eso miran una moneda extranjera, porque nuestros gobiernos destruyen la moneda justamente porque no tienen la disciplina fiscal, porque no respetan el presupuesto y además a veces gobiernan sin presupuesto. Lo segundo, ¿para qué existe el Estado? ¿Cuál es la primera tarea del Estado? Es asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Cuando hay intrusión, cuando hay violencia, volvemos a la jungla. La clave es asegurar la transferencia de la propiedad pacífica y consentida. Un gobierno que tolera y convive con la intrusión y que genera el pánico colectivo que genera esa circunstancia, hace que tengamos un Estado ausente. Si alguna función tiene el Estado es asegurar la convivencia pacífica. Bueno, usted está al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Así es, Edgardo. ¿Lo tomó como algo para usted, lo que dijo? No, yo creo que es un gran problema. O sea, es lo que comparto lo que decía Santiago Cafiero. Creo que por un lado, las tomas de tierras en este momento en la Argentina hay que ser muy claro y muy contundente. Si bien está muy claro que es un delito tipificado en el Código Penal, la usurpación como tal, también es cierto que la contracara, eso es lo más fácil para la política y para las fuerzas de seguridad y la justicia, es ir y obviamente retirar a esa gente que intrusó. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y dar soluciones habitacionales a 4 millones de argentinos que no las tienen, con lo cual hay que hacer las dos cosas y al mismo tiempo. Ayer hablaba hace unos días con la intendenta, ¿no? En Guernica, donde está la toma más importante, y en La Plata, de donde soy yo, también hay una toma muy importante en un predio fiscal. En esos lugares la manifestación es concreta. ¿Qué pasó durante 4 años que no hubo políticas activas, no solamente de creación de suelo urbano, sino que asistimos a un gobierno que ni siquiera pudo continuar una gran política, que fue el Procrear? 11.000 viviendas terminadas no fueron entregadas en 4 años. Y luego tenemos que desplegar capacidad. Mira, hoy, en el día de ayer se estaba presentando en el Congreso de la Nación. ¿Cuánto de los últimos la democracia argentina? ¿Cuántos años gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Lombardi, y entonces son los últimos 4 que no pusieron ladrillo. Pero Lombardi, pongamos honestidad intelectual en la charla. Porque si no, no nos podemos entender. Te escucho. Claramente hubo un gran proyecto que fue el Procrear, que generó soluciones habitacionales para los sectores medios en la República Argentina con tasas subsidiadas al 3%. Y además se construían lo que se llamaban desarrollos urbanísticos. 11.000 terminados en diciembre del 2015 no fueron entregados. Vaya a preguntarle por qué al área correspondiente o a su presidente. La realidad es esa, no le gusta que hablemos de los números reales. Bueno. Luego nos hacemos cargo, además, de que esas soluciones allá por el 2012, 2013, 2014 no fueron suficientes, porque claramente no hay una política activa de generación de suelo urbano de parte del Estado. Estamos asistiendo ayer a la presentación de varios proyectos, uno por lo menos que se acaba de presentar junto a los movimientos sociales, para crear 350.000 soluciones habitacionales. Mire, yo siempre soy defensora de una sola ley que para mí es la mejor que nos dejó Mauricio Macri, se lo voy a decir. ¿Sabe cuál es?
¿Sabe cuál es? El Registro Nacional de Barrios Populares votado en el 2016. ¿Sabe por qué la defiendo? Porque por ese registro que se votó bajo la gestión de Mauricio Macri, se censaron por primera vez en la Argentina los 4.416 barrios populares. ¿Sabe qué vamos a hacer con este gobierno Alberto Fernández y Santiago Cafiero? Y con la ministra Bielsa vamos a urbanizar por primera vez. Lo que pasa que para urbanizar hay que discutir. ¿Qué tenemos que discutir, Artemio? El famoso bono extraordinario a la riqueza. 25% de ese bono va a las soluciones habitacionales. Algunos no quieren ese bono. Yo te entiendo. Le tiró un centro, dijo una cosa y buena. te lo agradezco y yo también no tengo ningún problema en elogiar cosas que hacen otros gobiernos. Y nunca lo tuve. Bueno, mejor. Lo único que te digo... ¿Ves que encontramos el consenso? Pero por supuesto. Lo único que te digo que tenés que tener una mirada histórica, que desde el año 87 gobierna la provincia de Buenos Aires, gobierna el mismo signo político. Y vos, lo que difiero totalmente con vos, es 4 años no pusieron un ladrillo, por favor. No adjetivice con déjame terminar, por tonos favor. y maneras porque déjame terminar. queda un poco machirulo, Martín. Déjame terminar. No, eso es fácil. No, esto está imitando un tono y una manera de hablar que no me causa gracia. Es una repetición. No me causa gracia. Bueno, a usted no le causa la gracia. Es una repetición sistemática y monótona. En 4 años no pusieron un ladrillo. Desde el 87 gobierna el peronismo, desde el 87. Y segunda cuestión, que yo daría como consejo, porque usted tiene una responsabilidad muy grande. Y la verdad que habría que hacer todo para colaborar con un consejo de lucha contra el hambre, es pensar de dónde vamos a hacer de un sector privado que realmente exista y del cual va a tener que poner los recursos, porque si reventamos al sector privado y lo estamos eliminando, ¿de dónde van a sacar los recursos para las políticas sociales? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde va a salir? No se dan cuenta que no ¿Piensa que nosotros reventamos al sector privado? Sí, pienso eso. Pienso eso, lo miro todos los días. ¿Usted que fue parte del gobierno de Macri? Sí, pienso eso. Pregúntele a las cámaras de empresarios. Escucho lo que estás diciendo. Y la verdad es que pienso que nos vamos a pegar una piña más grande de la que yo estaba pensando. Lo digo por esta forma. Hoy, del total de los ingresos tributarios, ¿cómo se financia el Tesoro? Con impuestos. Y la emisión monetaria representa el 65% de los impuestos que recauda el Estado. Ustedes se dan cuenta de la magnitud del problema que tenemos. No tienen ni para pagar los sueldos y me están diciendo que van a arreglar todo el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, esto realmente, si lo hacen es porque la Virgen María bajó y nos dio la bendición a todos. Claro. Es una cosa que yo... Kachanowski, le quería preguntar, usted dijo que los verdaderos problemas van a venir, que no son adelante. Estos. Más adelante, ¿sí? ¿Más problemas? Sí, pero por supuesto, sí. A ver, este es un país en el cual viene un gobierno que está expulsando las empresas. Vemos cómo se van todos los días empresas. ¿Y se van por qué? Pues tienen problemas impositivos. La Argentina es el segundo país más caro en materia impositiva después de la isla de Comoros. Tenés una legislación laboral que hace que la gente no quiera, las empresas contratan a alguien y lo adoptan de por vida prácticamente. Tenés controles de precios, no podés importar insumos porque dicen que quieren los dólares, pero no te autorizan las importaciones, la Secretaría de Producción. Entonces, tenés un montón de problemas. ¿Y por qué voy a invertir acá? Las empresas se están yendo de la Argentina, se están yendo a Uruguay. Entonces, vos tenés hoy una desocupación que está en el 3 y pico por ciento, 14 llegará. Después vas a tener una pobreza cercana al 50%. Están pensando en reactivar la economía con el consumo interno y no tienen recursos propios. Entonces vos ves esto. Sí. Tenés a un déficit fiscal fenomenal donde no piensan bajar y piensan seguir emitiendo. Te vas de cabeza un problema hiperinflacionario. Agregale a eso que el Banco Central tiene una deuda fenomenal con los bancos que deben a la vez a los depositantes. Y agregarle un tercer tema. El Banco Central tiene, en el mejor de los casos, reservas líquidas en este momento por los $2.000 millones de dólares. Sí las tiene. ¿Cómo se puede hacer para que inviertan? Porque según Kachanowski acá no estaba escuchando a Kachanowski, viene predicando la hiperinflación desde hace un tiempo. No está pasando eso, Kachanowski. Está bajando la inflación. ¿Está qué? Bajando. ¿Vos viste el último número? Mirá que subió, 40.2. No, pero vos tomaste el mensual. ¿Viste la inflación? Sí, pero la proyección anual. El mensual puede tener problemas estacionales. Pero proyectar podemos proyectar lo que queremos. Podemos proyectar el 5%. No, bueno, pero está bajando, no está subiendo la inflación y está ahí usted, según ¿Vos te acordás de la inflación? Hay récord de emisión. De todas maneras, bueno, es un pronóstico. Los pronósticos son provisionales. Con respecto a la marcha del gobierno, yo creo que está transitando el peor momento el más dificultoso de su gestión, saliendo de la pandemia y resolviendo la herencia del gobierno anterior. Y que el año que viene va a ser un año de crecimiento, sin duda. Bien. Va a haber mejoras en términos de empleo, mejoras en términos
de ingresos, hay un problema de retraso de ingresos importante en Argentina y creo que vamos a encontrar una senda nuevamente de crecimiento como encontró siempre el país que fue gobernado por el proyecto populista o popular democrático. El país creció cuando efectivamente el peronismo y el kirchnerismo, en su versión más reciente, pudo gobernar. Tenemos que cerrar. Sí, López Murphy. Sí, el problema es que Argentina tiene impuestos suecos, como quiere el presidente, pero servicio haitiano. Con esa combinación es muy difícil que se geste una expectativa saludable. Yo creo que el problema más serio que tiene Argentina es recrear la capacidad de atraer inversión y generar empleo formal, razonable, valioso. Y eso requiere crear un clima de inversión y no lo vamos a crear con confrontaciones, con odio o tratando de miserable a los que invierten. Primero que no tratamos de miserable a nadie que invierta en la Argentina, todo lo contrario. Lo que creo que está en discusión en este momento es hacernos cargo de los problemas que tiene la Argentina y de la profunda desigualdad que dejó de manifiesto la pandemia. Requiere, por supuesto, por ejemplo, discutir el bono extraordinario que se va a discutir en el Congreso de la Nación, ese bono que grava a las grandes riquezas de la República Argentina. Yo creo que esas 9.298 personas físicas, no empresas, personas físicas con una enorme capacidad de poder hacer de manera extraordinaria un aporte para, por ejemplo, poder volcar recursos a resolver la integración urbana de los barrios populares de gran parte de la Argentina. No vamos a poder resolver todos. Son 307.000 millones de pesos en donde solamente se le va a pedir ese bono extraordinario a las grandes fortunas de la República Argentina. Vuelvo a repetir, solamente el 1% de aquellos que tributan bienes personales. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una puntita de la pirámide del patrimonio más abultado y concentrado de la República Argentina. Y el 50% de esos 307.000 millones solamente se recauda con 253 tributos, o sea, personas físicas. ¿Sí? Bueno, tenemos que hacer una pausa porque estuvimos desde las 10 hasta ahora. Acá todos debaten a dos voces. Queremos tener todas las posiciones. Esta es la esencia del periodismo, es la esencia de este programa. Los otros, los militantes, los de guerra, van por otro lado. Hacemos una pausa, gracias a todos. Gran debate en a dos voces, gran nota con Cafiero. Seguimos nosotros. Sí, hacemos una pausa, tenemos el boletín. Sí, el boletín había quedado. Siguen los aplazos. Siguen los aplazos, en un ratito. ¿Necesita la mejor visibilidad para su local comercial? Adrián Mercado. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Human es entender que las empresas no son todas iguales. Banking es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, hay muchísimas repercusiones, están llegando. De todos lados, mira, no paramos de contestar. Nos vamos a meter y vamos a seguir con los debates, vamos a insistir, te reiteramos, no hacemos ni periodismo militante ni economía de guerra, hacemos debate, van a estar todas las voces en Adobo. Vamos a hacer ese gran esfuerzo desde aquí de Todo Noticias. Bueno, vamos con el boletín de calificaciones. Calificaciones, Marcelo, dale. No hace mucho para mejorar las notas estos muchachos, Sí. Bueno, Martín Guzmán, ministro de Economía. Sí. Por Saracea. Sí. ¿Viste cómo vos te pasabas al frente y empezabas a hacer, no sabías nada? Claro, porque empezó Massa diciendo Saracear es extender un poquitito y él se prendió y fue el que quedó en expuesto. El problema fue que, bueno, estaba el micrófono abierto, de eso a todos nosotros nos ha pasado, hace poquito me pasó a mí.
A los Pedí políticos les disculpas. pasa. Digamos, si el problema económico fuera esto, estaríamos bárbaros. El problema, otro. el problema es que no llegaba el PowerPoint. No sé. Así que mira, Pero no fue oportuno. bastante Hay el que 3. aplazarlo. Sí, hay que aplazarlo y mira, un 3 no se puede quejar. Bien, vamos al segundo. Dale. Este compartido, ¿eh? Sí. A ver, ¿a quién tenemos acá? Fernanda Raberta, que es directora ejecutiva de ANSES. Qué lío que hubo esta semana por el tema. Previó de los datos para la compra de dólares, pero los terminó cediendo. A ver, el lunes, la ANSES dijo, los datos no se los damos. Sí. Tienen que hacer una consulta manual, que tarda entre 30 y 45 segundos. Se armó un lío fenomenal, tuvo que intervenir el presidente de la Nación y ayer finalmente el ANSES hizo un acuerdo con el Banco Central, la base de datos se la pasa al Central y el Central se la da a los bancos. Ahora, parecía, viste, que fuera el conflicto Estados Unidos-China entre el ANSES y el Banco Central. Esto le metió mucho ruido y todos esos rumores absurdos que salieron sobre depósito, es por esto, porque hace 6 días que no opera el home banking, no puede comprar dólares. Entonces. Bueno, a ver, y vamos a ponerle un 2. ¿2? Dale. Bueno, otra más. Y no son en Colorado acá. ¿Qué tenemos? Avanzamos en la lista calificada. Soledad es el Acuña y Nicolás. compartido. La verdad. Los 2 chicos a la dirección. A la dirección, ¿no? Pero en este caso, la nota le ponemos porque no hay acuerdo en la vuelta a clase en la ciudad de Buenos Otra cosa, no podemos poner de acuerdo en esto. Van, vienen, se desmienten, No es la dicen vuelta a que sí, clase, que es no. la vuelta de un grupo. Sí. No nos podemos poner de acuerdo en esto. Pero los dos van por el mismo camino, es decir, el uno para los dos. Uno para los dos, sí, viste, sin miramiento. Exactamente. En esto no se jode, en el tema de la... Y bueno, y vamos con el último boletín, la última libreta de calificación. La Corte Suprema de Justicia, Los 5 Marcelo, los Viste 5 que se miembros que están esperando que alguien los salve. Se hacen los distraídos. A mí, viste, cuando estás en la clase y empezás a mirar a otro lado para que no te llamen. Porque ¿qué están esperando? A ver si hay un fallo de casación sobre el desplazamiento de los dos Y la Cámara, la Cámara de Apelación el día lunes. Exactamente. Dice, y bueno, que decida la Cámara y nosotros zafamos. Sí, si Y van no por tenemos que ese... decidir por el persalto. Claro, exactamente. Si van por el lado de ratificar lo que quiere Cristina Kirchner, nos vendría bien. Si no, saben que se enfrentan a un conflicto de poderes. Vamos a ver qué pasa. Que pongan el despertador, ¿no? Por eso A ver están si con un hace 4, están ahí. 180 en la días que están frontera. durmiendo, ¿no? Así 4. que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el próximo martes, pero están en la mira. Bien, muy bien. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Tenemos más información. Esto es A Dos Voces. Bueno, qué debate, ¿no? Todos los debates, todas las voces aquí en A Dos Voces, como siempre. Así que vamos a seguir y obviamente vamos a invitar todas las voces, porque los problemas son serios y la verdad yo creo que los problemas los resolvemos entre todos. Ahora, me da la impresión, solución para el verde... No, bueno. Que el verde es un termómetro. Este termómetro no es una cosa... es la idea de esto. Es un termómetro de problema muy serio que tiene Argentina, ¿no? Ahora vos fijate, Cristina puso cepo. Sí. Macri, que la antítesis, terminó con un cepo. Acordate Cavallo. Sí, por eso te digo, pero digo... Dos opiniones totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué no se juntan y se escuchan? Tratemos de arreglar esto porque si no, Alberto tiene cepo y el que viene va a tener cepo y Argentina va a ser inviable. Bueno, nos vamos, Marcelo. Dale, como siempre, nuestro compromiso con vos.